Hola grumetes de la red y bienvenidos a un tutorial corto de Blender. Hoy vamos a ver los fundamentos de curvas. Esto nos va a permitir acceder a un amplio abanico de herramientas que nos ofrece Blender. Para añadir una curva hacemos Shift A y en vez de malla como hasta ahora, nos bajamos un poquito y seleccionamos la curva. Tenemos dos tipos principales de curva, Bezier y NURBS. Esto que veis que pone círculo es un caso especial. Por ejemplo, vamos a ver Bezier, vamos a ver que son así, y el círculo no es más que una disposición muy concreta de una curva Bezier. Así que para explicarlas, solo vamos a recurrir a los casos básicos. Y de nuevo, el path, el camino, no es más que un caso concreto de NURBS. Pero como vamos a ver, viene ya prefijado con unos valores muy cómodos para trabajar. Vamos a empezar de momento con la curva Bezier. Y atentos porque muchas de las cosas que vamos a decir se pueden aplicar a la curva NURBS. Para acceder al modo edición pulsamos tabulador y vemos aquí que esta curva está definida por dos puntos y una especie de segmento, lo que son las anclas, que nos van a permitir decir qué dirección debe tomar la curva al pasar por este punto. El punto central dice el punto físico por el que tiene que pasar la curva y los otros dos se encargan de dar una dirección. Si nosotros los hacemos más grandes, con G, por ejemplo, con G movemos un punto, se trabaja igual que con las mallas, con G lo movemos, con R rotamos en torno a este punto central y con S lo agrandamos por los dos lados. Pues bien, como veis, cuanto más grande es, más influencia tiene. Es decir, estos puntos están muy separados del punto original, pero como esta ramificación de aquí es muy larga, todavía le sigue diciendo, intenta mantener esa trayectoria, hasta que empieza a ganar control esta de aquí abajo. Voy a moverla un poco ahí para que se vea mejor. Y entonces estos puntos de aquí reciben mucha influencia de esta ramificación de aquí. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, para añadir puntos? Pues seleccionamos un vértice por el que queramos extender la curva y tenemos dos opciones. O extruimos con E o pulsamos control y vamos haciendo clic izquierdo. Y con esto hacemos cada vez un nuevo punto. Cada uno de estos dos métodos tiene una ventaja o un inconveniente dependiendo de la situación. La extrusión, como veis, mantiene la misma dirección. Es decir, le podemos decir un nuevo punto en un nuevo espacio físico, pero la dirección, si estos son menos 5 grados, esto de aquí también son menos 5 grados. Y luego nosotros vamos a tener que rotarlo por nuestra cuenta. Sin embargo, control clic lo que va a hacer es añadir un nuevo punto, igual que cuando trabajamos con vértices, y la dirección la va a intentar suponer. Siempre podemos retocarla, pero Blender va a intentar que sea una curva suave. ¿Qué más cosas podemos querer? Podemos querer cerrar esta curva o simplemente unir dos puntos. Para ello seleccionamos los puntos y pulsamos F, al igual que hacemos con las caras. ¿Y qué pasa si se da el caso contrario? Es decir, yo tengo esta curva cerrada y quiero abrirla por aquí. Seleccionamos los dos puntos, pulsamos X y le decimos que elimine el segmento. También podemos eliminar puntos. Por ejemplo, imaginaos que a mí no me sirve de nada este punto de aquí porque la curva queda perfectamente definida con este de aquí y este de aquí. Pues selecciono el que quiero eliminar, le doy a X y disuelvo el vértice. Y como veis, ahora la curva ha cambiado un poco porque está definida de otra manera, pero ese vértice ya no está ahí en medio. También podemos cambiar el estilo de los vértices. Hasta ahora solo podíamos definir unas formas suaves, porque por más que hagamos un extremo muy grande o muy pequeño, siempre se mantiene esa tangente.
Si queremos cambiar esto, si queremos hacer, por ejemplo, un ángulo recto, pulsamos el vértice, pulsamos V, y de este menú tenemos varios modos. Tenemos el modo automático, que Blender decide que así es como está bien, que esa es la dirección que debe tener, y ya está. En cuanto nosotros movemos un poco esto, Blender detecta que no queremos seguir en modo automático, que queremos tener nosotros el control, y se nos quita ese color amarillento. Hay otros modos, está el modo vector, que de nuevo, si nosotros lo movemos, enseguida se nos sale del modo vector. También es decidiendo más o menos automáticamente. Y los más importantes y los más utilizados son alineado y libre. De hecho, hay una de las opciones que es simplemente cambiar de uno a otro. Alineado es como estábamos hasta ahora, es decir, los 3 puntos están alineados. Y libre lo que nos da es la libertad de que sean independientes las dos direcciones, la dirección con la que llega por aquí y la dirección con la que se va por aquí. Esto suele ser útil para hacer trayectorias poligonales, rectas, un ángulo recto totalmente. En cuanto queremos meternos en animación orgánica o en superficies, lo normal es ponerlo alineado, aunque siempre podemos hacerlo muy pequeñito para que sea una curva muy cerrada, pero es que en la naturaleza no hay ángulos rectos. También se nos ofrece la posibilidad de dibujar nuestra curva. Para ello, estando en el modo edición de un objeto de tipo curva, pulsamos Shift A y añadimos esto de aquí, que es dibujar una curva. Nosotros dibujamos la curva que queramos y ahora atentos porque antes de seguir hay unos parámetros que podemos modificar. Si activamos el menú de la izquierda con la T, vemos que aquí abajo nos aparecen estas 3 o 4 cosillas. Las más importantes serían el error y si queremos que sea cíclico o no. Es muy fácil, muy sencillo, se refiere a si queremos que calcule una trayectoria cerrada con esos puntos o si queremos que calcule una trayectoria abierta. ¿Y el error qué es? Bueno, pues el ordenador lo que hace es capturar la posición del ratón cada X tiempo. Con eso luego construirá la curva. Si somos muy poco laxos y le decimos que no queremos error, como veis hay demasiados puntos para definir la curva. Eso sí, el trazo va a ser prácticamente igual que el trazo que hemos hecho con el ratón. Lo que pasa es que aparecen demasiados vértices. Esto va a ser un problema a la hora de gestionarlo. Por eso, si somos un poco más laxos con el error, vemos que muchos vértices desaparecen. Y si somos todavía más laxos, podemos disminuir el número de vértices. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto que nosotros consideremos. Luego siempre podemos hacer retoques manuales. Por ejemplo, ahora mismo podemos seleccionar fuera para acabar con esta edición y seguir con la edición normal. Y ahora eliminar este punto, por ejemplo, o eliminar este otro de aquí y hacer este un poco más dominante en esta curva. Son cositas que podemos hacer a posteriori. Una vez dicho esto, voy a seleccionar todo, voy a eliminarlo y vamos a ver, antes de seguir con otras características, cómo son las curvas NURBS. Una curva de tipo NURBS es un poco distinta. Si accedemos al modo edición con tabulador, vemos que se construye de manera completamente diferente. Para empezar, lo que hace esta curva es una interpolación y los puntos no son parte de la curva, aunque sí la van a definir. Es decir, si nosotros movemos los puntos, obviamente se modifica la curva. Pero no sucede como sucedía en las Bezier, que los puntos son puntos que van a estar dentro de la curva.
Para añadir puntos, de nuevo, podemos extruirlos o añadir con control, clic izquierdo. Como veis, por defecto, la curva acaba aquí, en el penúltimo punto o en el segundo, depende desde donde empieces. Y es la hora de introducir el menú de curvas. Dentro de la ventana de propiedades hay una pestaña que es el menú de curva y dentro de todas las pestañas que tiene, que ahora pasaremos por otras, tiene esta de aquí, Active Spline. En Bezier también tiene esta misma pestaña, aunque cambia un poco. ¿Por qué cambia? Porque funcionan de manera un pelín distinta. Vamos a ir primero con NURBS y vamos a ver que esto también se va a repetir en la otra, que podemos hacerla cíclica, es decir, sin definir este último segmento, podemos decirle que nos calcule la curva cerrada. Esto, como hemos dicho, también lo podemos hacer en Bezier. Aquí, en las curvas NURBS, y solo en las curvas NURBS, podemos decirle que utilice el punto final. Y como veis, extiende esa interpolación hasta que coincida con el punto final o inicial de la curva. Esto es muy útil porque así podemos definir un punto final, un punto inicial, y ya nosotros podemos modificar la trayectoria. Esto es lo que hacen los path. De hecho, si añadimos un path, vemos que no es más que una curva NURBS con el punto final activado. Por eso os he dicho al principio que los paths no son sino un caso concreto de curva NURBS. Estos dos números que aparecen aquí abajo, en una curva NURB, son el orden y la resolución. El orden se refiere al orden del polinomio que utiliza para interpolar. Si lo bajamos hasta abajo del todo, hasta el mínimo, vemos que interpola pues con rectas. Es la interpolación más sencilla que se puede hacer. Si empezamos a subirlo, vemos que hace formas cada vez más suavizadas. Y la resolución es el número de puntos intermedios que va a calcular por cada punto original. Si la bajamos al mínimo, vemos que por cada punto original calcula su correspondiente y ya está. Si empezamos a aumentarlo, se parece más a una curva. Al final lo que vamos a tener es una especie de curva poligonal, pero con muchos segmentos. Y lo mismo pasa aquí, pero solo con la resolución. No podemos tener orden, porque esto no es un polinomio, no es el orden del polinomio, funciona distinto. Sin embargo, volvemos a ver que si ponemos la resolución al mínimo, entre cada punto por el que le obligamos a pasar, solo lo une con rectas. Si aumentamos la resolución, nos calcula un punto intermedio, y si empezamos a aumentarla cada vez más, nos calcula cada vez más puntos. Creo que por defecto está en 12. Por último, vamos a ver cómo podemos combinar varias curvas para conseguir resultados potentes y empezar a trabajar con superficies. Para ello vamos a tener que navegar por el menú de curvas en las pestañas de Shape y Geometry. Vamos a olvidarnos de momento de Active Spline. Vamos a sacar la de Shape. Lo primero que vemos es un 2D 3D, que lo que significa es que nosotros, si es una curva 3D como hasta ahora, podemos modificarla en la dimensión que queramos. Pero si le decimos que es una curva 2D, va a hacer una proyección en el plano XY. Lo siguiente que tenemos que ver es la resolución. Esta resolución es la misma que hemos visto antes. De hecho, si modificamos una, estamos modificando la otra. Pero hay una diferencia. Por defecto, está puesto que la resolución en el renderizado sea la misma que la resolución con la que estamos trabajando. Pero nosotros podemos decirle que no,
que nosotros queremos trabajar con una resolución de 4 y renderizar con una resolución de 15. Si lo dejamos en 0, le estamos diciendo, en este caso, que renderice con una resolución de 5. ¿Qué más tenemos? Tenemos la pestaña de geometría. Y aquí tenemos 4 parámetros que podemos toquetear. ¿Qué van a hacer estos parámetros? El más fácil de entender es extrude. Y es que por donde pase la curva va a extruir hacia arriba y hacia abajo lo que le estemos indicando. Después de este, lo más sencillo de entender sería el offset. Negativo hacia un lado o positivo hacia el otro. Lo que va a hacer es, según hayamos calculado la curva, que sería esta de aquí, la va a trasladar una cierta distancia a la izquierda o a la derecha. De momento vamos a dejarlo en 0 para ver mejor lo que están haciendo los otros modificadores y tendríamos ahora la sección de bevel. Bevel se va a encargar de la sección geométrica. Si nosotros aumentamos la profundidad, lo que estamos haciendo es hacer una especie de círculo. Pero esto no es un círculo, no, ni se parece siquiera. Bueno, eso es porque la resolución es muy baja, de hecho la resolución es 0, y tenemos la mitad. Aquí arriba en Shape hay una pestañita que se llama Fill, y lo que pasa es que podemos elegir que nos intente hacer un cuarto, el otro cuarto, la mitad o el tubo completo. Esto ya empieza a parecerse más a un círculo. Y para eso sirve el último parámetro, la resolución. Si la aumentamos, veis cómo hace unas subdivisiones y esto ya parece un tubo de verdad. Pero esto no es muy flexible. No podemos salirnos del círculo o de sus deformaciones con extrude u offset. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos una opción que es usar un objeto como sección geométrica. Vamos a usar el cuentagotas y vamos a seleccionar este de aquí. Como veis, ha hecho lo mismo. Ha cogido el origen, ¿veis dónde está el origen de la curva? Pues lo ha hecho coincidir con la curva que tenemos aquí. Y con eso nosotros podemos modificar la sección y modificando la resolución podemos modificar la resolución que tiene esa sección, diciéndole, por ejemplo, que en el renderizado sea de 3, perdón, que al trabajar sea de 3 y en el renderizado sea de 10. Esto lo podemos hacer tanto con formas cerradas, con curvas cerradas, como con curvas abiertas. De hecho, esto que acabáis de ver aquí es el inicio de las bases de cómo se diseña la mayoría de chasis de coche cuando toca hacer un diseño en Blender. Porque son formas orgánicas, son formas suaves y las estás controlando con un par de curvas. Pero además hay un pequeño truco con el que vamos a acabar el vídeo de hoy y es que podemos modificar el radio, lo que se llama el radio dentro de la curva. ¿Y qué es eso? Muy fácil. Si nosotros tenemos nuestra curva por aquí y pulsamos en uno de los puntos, al pulsar Alt S y alejarlo como si se tratara de una escala normal, veis que pasan dos cosas. La primera es que las flechas se hacen más grandes. ¿Para qué? Para indicarnos que esa sección, cuando pase por ese punto, la vamos a hacer más grande. Y por consiguiente va a quedar deformada. Esto nos da un juego increíble. Además, en la pestaña de Active Spline tenemos un par de lengüetas y una de ellas es la de radio. Y nosotros podemos elegir cómo va a interpolar ese radio. Es decir, él sabe que aquí tiene radio
1, es decir, la unidad, y sabe que aquí tiene radio 2,8, 2,9. Pero, ¿cómo lo distribuyen los puntos intermedios? Si le decimos is, lo va a hacer de una forma más suave. Y así con todas. Es cuestión de encontrar la que se adapte mejor al caso que tenemos nosotros. Esto se puede hacer para agrandar o para hacer más pequeña la sección. Y de nuevo funciona tanto en curvas cerradas como en curvas abiertas. Si queremos devolver un punto a la normalidad o todos, pulsamos W y decimos que ponga el radio de la curva al original. Y con eso todos tienen radio 1. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nos vemos.